Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y un día juntos en la gloria eterna. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de mis hermanos. Me siento contenta y agradecida nuevamente de estar en medio de sus hogares a través de este medio. Antes de empezar a exponer el tema del día de hoy, quiero enviarles un saludo de parte de toda mi familia. Entonces, me siento contenta, nuevamente les vuelvo a decir, y que el Señor Jesucristo habite siempre en medio de cada uno de sus hogares. El tema de hoy que nos tocó compartir se llama Josué y sus últimas palabras y su muerte. Por supuesto, aquí vemos a un Josué ya ancianito. Un Josué que ya venía desde el tiempo de Egipto, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto, ya han pasado unos años en Josué. Josué ya presiente su muerte, ya presiente que Jesucristo ya le estaba llamando a su presencia. Josué reúne al pueblo para darle algunas indicaciones, o más bien decirlo, sus últimas palabras. Darle esas indicaciones que le servirían para lo que venía, para las próximas batallas que ellos tenían que enfrentar. Podemos ver aquí a un pueblo de Israel donde había sacerdotes, había ancianitos. Ya en esta época de Josué ya tenían un lugar donde adorar a Dios, que era el tabernáculo. Tenían que tener muy claro el lugar de adoración y a quién tenían que adorar. Josué comienza narrando su historia. Desde el llamado que tuvo, por así decirlo, nuestro padre Abraham. Digámoslo, que aunque nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Padre, pues Abraham fue el medio por el cual Dios lo utilizó para que nosotros llegáramos al conocimiento de la palabra del Señor. Cómo el Señor le habló a Abraham desde Ur de los Caldeos. Cómo Dios le habló a Isaac y fue el hijo de la promesa dada a Abraham. ¿Recuerdan esa promesa? ¿Recuerdan cómo Dios les dijo, tu simiente la multiplicaré como las estrellas del cielo, como esta arena, así serás? Comienza a narrar cómo Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú, puesto que el Señor le bendijo, pero sin embargo recordemos, chicos, que Jacob tuvo esa bendición tan hermosa. Lucha con ese ángel y ya su nombre más no sería Jacob, sería Israel. Recuerda el pueblo de Israel, empiezan a acordarse, es como si tu papá en ese momento te llama a la sala, como a veces pues tenemos esos momentos familiares de que nuestros papás nos llaman y dicen, quiero platicar contigo, ¿te acuerdas cuando sufrimos de esto? ¿Cuántas luchas tuvimos? Cuando entraste al kinder, ¿cuáles fueron tus pruebas? Cuando el Señor nos llamó a servirle, ¿recuerdas todo eso? Hagan de cuenta que es ese momento en el que Josué comienza. Vamos a trasladarnos a ese momento, vamos a ser parte de ese pueblo de Israel y vamos a comenzar a recordar cómo Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Se acuerdan cuántos hijos tuvo Jacob? 12 hijos. El Señor lo bendijo con 12 hijos.
Uno de sus hijos, llamado José, fue el medio por el cual ellos entraron a esa tierra de Egipto. Esa tierra de Egipto, la cual transformaría sus vidas y en la cual Dios mostraría su poder. Si recuerdan todo lo que sucedió en Egipto, que todo sucedió, se vuelven esclavos, el Señor Jesucristo llama a Moisés, pasan esas 10 plagas y Dios los hace libres a salir de esa tierra de Egipto. Vienen ellos en camino y aquí está el pueblo de Israel frente a este gran prueba, frente a ese mar rojo enorme. Reclamaron a Moisés y Moisés clama a Dios y Dios muestra su poder. Vemos cómo se abre el mar. Ante nuestros ojos está abierto ese mar. Cruzamos, aquí vamos ya pasando, vamos pasando ese mar rojo. Y empezamos a recordar cada una de las victorias que Dios nos comienza a traer a través de Moisés. Aún llega a la muerte de Moisés. ¿Y quién era el sucesor? Josué, que en este momento nos estaba hablando. Nos estaba diciendo todas las victorias, todas las guerras, todas las luchas que habían tenido en Ain, en Jericó, tantas luchas. Ya Josué ya estaba entrado en ellos. Y les dice Josué, sin embargo, hay dos posturas que quiero mostrarles muy claras y muy firmes. La primera era que ellos tenían que decidir o servir a los ídolos, puesto que aquí podemos observar que ellos ya habían pasado esa grande prueba, habían hecho ese becerro de oro y comenzaron a adorarle, porque se les hizo fácil voltear sus ojos hacia los ídolos. Era algo muy real que ellos ya habían estado viviendo. O servir a Dios en ese hermoso tabernáculo donde la presencia de Dios habitaba en ese lugar, donde Dios les mostró su victoria. Es por ello que Josué les dice las siguientes palabras. Vemos aquí a Josué diciéndoles: escoged bien a quién sirvar, si a los ídolos o a Jesucristo. Y él dice: porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, mis hermanos, que dice: yo y mi casa. Josué 24:15. Este es nuestro texto base. Escoge bien a quién vas a servir. Si a los dioses a los cuales sirvieron tus padres en esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos de la tierra en la cual estamos nosotros ahorita habitando, o servir a Jehová. Él ya había tomado una decisión firme. Él, aparte de que eso se los decía, él les dio ejemplo. Josué fue ejemplo de firmeza. Fue ejemplo para el pueblo de Israel de obediencia. Les dice a ellos: tienen que servir a Jehová. Pero recuerden bien, escojan bien, decidan bien. Y aquí vemos al pueblo de Israel contentos, alabando al Señor, porque recordaron esas historias gloriosas. Y su contestación fue:
A Jehová serviremos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque tú y yo tomamos esa decisión en este momento de servir a Jehová. Las pruebas no son fáciles, ¿verdad? No es fácil, pues a lo mejor servir, ser obedientes, ser humildes, como lo que ahora nos han estado hablando. Pero también les dice Josué, recuerden bien, que para ser obedientes es necesario hacer lo que Dios diga, como Dios diga, con quien Él diga. Es importante saber esas palabras claves, porque eso significa ser obedientes delante del Señor. Hacerlo como Él lo diga, con quien Él lo diga y en donde Él lo diga. ¿Por qué? Porque muchas veces nos mandan a hacer cosas y nosotros anteponemos nuestros criterios. Decimos, ay no, pues ¿sabes qué? Vas a levantar tu habitación. Ay, la levanto cuando yo quiera. La recojo como yo quiera. No como mi mamá me está ordenando, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado en eso. Eso es ser obediente. Hacerlo como Él manda, como Dios manda, porque Dios es perfecto. Dios es justo. Dios es santo. Por eso es importante recordar esas palabras importantes, claves para nuestra vida. Bueno, ahora les quiero enlistar qué recomendaciones importantes debes de seguir para ser obedientes. La primera, es necesario que decidas confiar en Dios. Podemos ver esta imagen de esta pequeña que dice, mi confianza está puesta en Dios. Vemos su rostro, sus ojos que están tapados, ¿verdad? Y dice, y ella sigue caminando porque ella confía en el Señor Jesucristo. Estar dispuestos plenamente a caminar con nuestros ojos cerrados y que aún el Señor no hace eso con nosotros. Dios no nos manda cosas que hagamos y pone en riesgo nuestra vida. No, Dios no es insensato. Quiere decir, Dios no te va a mandar a hacer algo que te va a meter en un problema. Por supuesto que no. Debemos de saber confiar en Dios. La siguiente, estar dispuestos a esperar en Dios, en oración. Muchas veces decimos, sí confío en Dios. ¿Pero qué creen? Yo confío en Dios que Dios va a solucionar esta necesidad que tengo. ¿Pero qué creen? Que a veces nosotros mismos no sabemos esperar. Hacemos las cosas como queremos, le servimos como queremos, hacemos como que le obedecemos, pero no. Tenemos que tener en cuenta eso. Si tú has decidido confiar en Dios y has decidido servir a Dios, tienes que confiar plenamente en el Señor Jesucristo. Haz de cuenta que ahorita en este momento yo así me quiero caer y me dice Dios, camina, camina, camina. Por eso tenemos también un ejemplo de Pedro, como Dios le dijo, camina sobre el mar. Y Jesucristo ahí probó su fe. Debemos de meditar en su palabra. Josué 1:8 nos recomienda y nos dice, hermanos, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Ahora, la siguiente recomendación dice, estar dispuestos a caminar
aunque la senda no se vea clara. ¿Ven esta imagen? Aquí no se ven los caminos pues claros, pero tenemos ejemplo con Abraham. Hebreos 11:8 nos dice que Abraham por fe salió de Ur de los Caldeos y no sabía exactamente a dónde lo llevaría el Señor Jesucristo. Dice que él salió en fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde Dios lo iba a enviar. También la siguiente recomendación es estar dispuestos a ser corregidos. Salmo 23:4. Y tú y yo lo conocemos porque a veces lo recitamos y a veces ya no lo sabemos de memoria. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí. Sí, mis hermanos, sí, jóvenes, sí, pequeños, estar dispuestos a ser corregidos y ser justos, porque a veces la corrección nos trae, no es a veces, sino en realidad dice la palabra del Señor, su vara y su callado nos van a infundir aliento. Nunca tu papá te va a maltratar. Un padre cristiano no maltrata. Un padre cristiano no humilla, no lastima. Un padre cristiano ama, corrige con amor, para edificación. Un padre cristiano está en oración por él y si Dios le determina tiene que ser corregido, corrige como Dios siempre nos ha corregido con amor. Y sí, mis hermanos, esas son las recomendaciones que hoy encontramos en la palabra de Dios. Después de haber dicho estas cosas, Josué durmió. Durmió a los 110 años. Y la escritura en Josué 24 nos narra y nos dice que él fue un líder de ejemplo. Y mientras Josué estuvo al frente del pueblo de Israel, el pueblo de Israel siempre sirvió a Jehová. Recuerden, hoy tenemos a Josué hablándonos a nuestro corazón, a decirnos que seamos obedientes, que ya algún día no van a ver esos líderes, o a lo mejor nuestros padres tendrán otros caminos que llevar. Pero recuerda, ser obedientes, servir a Jehová implica ser obedientes. Escudriña la palabra de Dios. Abrázate de Cristo. Una vez me lo dijo mi abuela. Abrázate de Cristo porque en Él encontrarás siempre la vida eterna. Nuestro Dios es justo, es eterno, es fiel, es amoroso y es todopoderoso. Por eso hoy el mensaje ha sido este. Escoged bien a quien sirváis. Porque yo, hermanos, y mi casa serviremos a Jehová. De mi parte, que esto haya sido para la honra y gloria del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les bendiga y les guarde, pequeños. En mi casa serviremos a Jehová. Y un día juntos en la gloria eterna.